Buen día. Nosotros, el equipo 6, vamos a presentar lo que viene siendo las unidades de mampostería, que en este caso escogimos los bloques de concreto. Bien, como una pequeña introducción, los bloques de concreto son elementos prefabricados de uso extendido en la construcción, elaborados a partir de una mezcla de cemento Portland, agregados finos, gruesos, agua y en algunos de los casos aditivos que así mejoran su desempeño. Entre sus propiedades físicas destacan su resistencia a la compresión, tanto de manera individual o en aplicaciones directas dentro de la construcción, ya sea como la durabilidad, densidad y capacidad de conductividad térmica, que ya se mencionarán más adelante. Dentro de la aplicación a la construcción, destaca la utilización en elementos estructurales. También se puede decir que influye directamente sobre el peso total de las estructuras y normalmente se utilizan en edificios o muros divisorios. En la composición física, los bloques de concreto son elementos de construcción prefabricados con forma generalmente rectangular, utilizados en sistemas de mampostería. Físicamente presentan una estructura sólida con superficies planas, caras paralelas y una textura rugosa o lisa, dependiendo del molde y del acabado. En su composición química, los bloques de concreto están formados principalmente por una mezcla de cemento Portland, rica en óxidos de calcio, silicio, aluminio y hierro, agregados finos y gruesos, como arena y grava, y agua. Durante el proceso de curado, el cemento reacciona químicamente con el agua mediante la hidratación formando compuestos como el silicato de calcio hidratado, que le da al bloque su resistencia y estabilidad. Ahora tenemos la clasificación de las propiedades, que es física, química o mecánica. En las propiedades físicas tenemos la densidad. Esta es una propiedad física porque describe cómo es el material en términos de masa y volumen. La conductividad térmica es una propiedad física porque describe un comportamiento ligado al transporte de energía. La absorción de agua es una propiedad física porque se limita a describir cómo el agua ocupa los espacios de un material. Ahora tenemos las propiedades mecánicas. Y la primera es la resistencia a la compresión, que es una propiedad mecánica porque no depende de la composición química únicamente, sino de cómo el material reacciona mecánicamente a ser comprimido. Y la resistencia en pilas y muros es una propiedad mecánica, ya que mide cómo estos elementos estructurales responden frente a esfuerzos externos. Ahora tenemos lo que es la descripción de las propiedades. Primero tenemos la resistencia a la compresión, que es la capacidad de un material, como el concreto, para soportar cargas de compresión sin sufrir daños significativos. En promedio, el bloque común de concreto resiste una compresión de 120 kilogramos por centímetro cuadrado. Para realizar pruebas de resistencia, la compresión, se puede usar normativas como la NMXC 036-1983, que especifica pues qué método se usa para realizar la prueba, y la ASTM C140, un estándar internacional para unidades de mampostería de concreto. Otra propiedad es la absorción de agua. La absorción de agua en los bloques de concreto se refiere al porcentaje de agua que un bloque de concreto puede absorber en relación con su peso seco. Se expresa generalmente como un porcentaje. La absorción de agua en bloques de concreto es importante porque influye directamente en la y el desempeño del material en condiciones ambientales adversas. Los bloques de concreto normal, la absorción de agua suele estar entre el 5% y el 12% del peso seco del bloque. En el concreto de alta calidad, la absorción menor alrededor del 3% a 6%. Y en bloques huecos de concreto, normalmente se permite una absorción máxima de 13% según las normas. La conductividad térmica en el concreto indica la capacidad del material para transmitir calor a través de su masa cuando existe una variación de temperatura entre dos de sus caras. La conductividad térmica se expresa mediante el símbolo lambda y se tienen las unidades watts sobre metro Kelvin. Determinar la conductividad térmica de un bloque de concreto es importante para evaluar el flujo de calor en una vivienda y crear espacios habitacionales de mayor confort. Asimismo, esta propiedad debe determinarse con antelación, ya que una alta conductividad térmica en un bloque de concreto puede derivar en fisuras térmicas debido a las dilataciones que experimenta el material que lo somete a tensiones internas. La densidad es una propiedad física fundamental de los bloques de concreto, ya que influye directamente en su resistencia, aislamiento térmico acústico, capacidad de carga y facilidad de manejo. Esta propiedad se refiere a la cantidad de masa contenida en un volumen determinado del bloque y se espera
expresa en kilogramos por metro cúbico. Los tipos de densidad son densidad aparente, densidad húmeda o saturada, densidad neta versus bruta. La resistencia de los bloques de concreto para pilares y muretes depende del uso estructural y de la calidad del bloque. Según la norma NCMT 201-00202, los bloques sólidos de grado A deben tener una resistencia mínima de 8 megapascales, mientras que los bloques de grado B o C, así como los huecos, se sitúan alrededor de 6 megapascales. La NMXC 404 o NNCCE 2012 establece además los requisitos de dimensiones, absorción y tolerancias para garantizar su desempeño en muros estructurales. A continuación, se muestran los equipos utilizados para determinar las propiedades del material. Para empezar, la resistencia a la compresión del bloque de concreto se mide con una máquina de ensayos universales, el cual es un método directo ya que se somete el bloque a una carga y, al romperse, se mide el valor máximo de compresión. Actuando de igual manera, se utiliza una losa de reacción en pilas y muretes para determinar la resistencia a la compresión en pilas y muretes, por lo que también es un método directo. Para determinar la densidad, se utiliza un horno de secado, el cual es un método indirecto, ya que es necesario realizar más procedimiento para poder determinar dicha densidad. En cuanto a la conductividad térmica, se utiliza un aparato de placa caliente con guarda, el cual es un método directo, ya que mediante un software y una sonda dentro del bloque se mide la conductividad térmica del material en dicho momento. Y por último, para la absorción de agua, se utiliza un tanque de saturación, el cual también es un método indirecto por las razones antes mencionadas, ya que no se puede medir directamente el material y se necesita de diversas pruebas antes de dicho resultado. Y por último tenemos pues las conclusiones. Pues para mí los materiales de mampostería son parte importante de la construcción, en especial el bloque de concreto, pues su gran resistencia lo hace un elemento muy útil. Yo comprendí la gran importancia del conocimiento y la determinación de las distintas propiedades del material con el que se desea construir. Yo aprendí que es de suma importancia el saber la resistencia de los materiales y sus propiedades a la hora de construir para que no ocurran cosas no deseadas. Aquí aprendí que es de mucha importancia saber de qué se componen los materiales, porque pues de ahí se pueden derivar fallas que a futuro pueden llegar a afectar la construcción. Lo que me sumó a mí esta presentación fue que conocer los materiales de construcción y sus propiedades hace que al hacer una obra tengas totalmente idea de los materiales perfectos y eso hará que la obra quede lo mejor posible.